Y, bueno, hacen falta técnicas de caracterización para establecer esta relación de condiciones de depósito y propiedades de película. Es lo que les voy a mostrar en este trabajo, cómo lo hacemos, ¿no? Además de excelentes propiedades electrónicas, perovskitas, sobre todo perovskitas híbridas, orgánicos e inorgánicos, tienen muy pronunciados efectos iónicos. ¿Por qué? Porque debido a que la molécula metilamonio tiene enlaces muy débiles con el resto de átomos que forman la caja, que dan esqueleto al material, eso da lugar a muchas vacancias y defectos, y a través de estas vacancias o defectos pueden moverse, bueno, los átomos pueden tener cierta movilidad. En práctica, estos efectos de migración iónica tienen principalmente efectos negativos en varios aspectos. O sea, muchos reportan esta forma de histéresis, de dependencia corriente-voltaje en celdas solares. O sea, no es lo mismo variando en una dirección que en la otra. Hay muchas inestabilidades, las propiedades del material cambian si lo iluminas antes, si le aplicas antes, decaen con el tiempo. Además, la movilidad iónica no solo lo hace inestable, sino propicia reacciones químicas a lo mejor irreversibles que ahora sí llevan a la degradación del material, ¿no? Por eso muchos grupos han estudiado, tanto teórica como experimentalmente, el problema de migración de iones en perovskitas. Bueno, aquí ahora más o menos hay consensos que principal especies son vacancias, principales especies que migran son vacancias, ya sea de yodo, plomo o metilamonio, y se reportan energías de activación y algunos coeficientes de difusión. Si pueden, bueno, estos datos los recogeré de diferentes trabajos experimentales. Como pueden ver, hay una dispersión muy grande en valores. Entonces, pues igual volvemos a técnicas de caracterización, ¿no? Es muy importante tener técnicas que permiten evaluar conductividad iónica en perovskitas. Principalmente es para desarrollar las estrategias de suprimir el histéresis en perovskitas, en celdas solares, y prevenir degradación de las películas. Bueno, es por eso que el objetivo de este estudio es estudio de transporte electrónico y iónico en películas de MAVI, utilizando técnicas de rejillas móviles o FOTO-MF. Bueno, nada más para que tengan idea de las escalas de tiempo en las que se realizan ambos procesos. Los procesos electrónicos, debido a que, bueno, tienen muy buena conductividad, los perovskitas están en orden de 10 MHz, por ejemplo, en perovskitas, y los procesos iónicos están en subhertz, o sea, son segundos, minutos, en que no hemos visto procesos que duran días. Bueno, obviamente dependiendo del tipo de ion. Entonces, tan solo viendo esto, ustedes pueden darse cuenta de complejidad del problema, porque caracterizar un rango de tiempos así es complicado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí nos ayuda esta técnica. Nada más que como lo pasé no va a funcionar el video, pero bueno, lo tendrán que imaginar. ¿En qué consiste la técnica? El efecto de fuerza fotoelectromotriz no estacionaria. Bueno, se define como la corriente inducida en una muestra fotoconductora iluminada por un patrón de interferencia móvil. Este patrón de interferencia tiene que moverse, ¿no? Entonces, se induce la corriente sin aplicar ningún voltaje a la muestra. Por eso se llama FOTO-FEM, FOTO-MF. Fuerza fotoelectromotriz no estacionaria, tiene que ser no estacionario porque una rejilla estacionaria no va a inducir nada. De ahí es el nombre, ¿no? Entonces, tenemos nuestra fotoconductora, se ilumina con dos haces coherentes,
se crea patrón de interferencia y este patrón de interferencia puede moverse, desplazarse con la velocidad constante, oscilar o realizar un desplazamiento instantáneo, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando iluminamos la muestra con patrón de interferencia de este tipo? Pues se generan fotoportadores en franjas brillantes, ¿no? Aquí hay máximo de distribución de conductividad de portadores y por el efecto de difusión empiezan a migrar a zonas oscuras, ¿no? Entonces, se migran a zonas oscuras y ahí se atrapan en niveles de impurezas, formando una distribución de campo de carga espacial, ¿no? Que está desplazada un cuarto de periodo respecto al patrón de intensidad. Perdón, patrón de conductividad. Entonces, debido a este desplazamiento en el estado estacionario, la corriente es nula. Si no aplicamos ningún voltaje, no va a fluir ninguna corriente. ¿Por qué? Porque los máximos de conductividad caen en ceros de campo, ¿no? Y bueno, y así. Pero ahora, ¿qué sucede si nosotros desplazamos el patrón de interferencia suficientemente rápido? O sea, en la animación ahora debería moverse. Entonces, yo muevo este máximo aquí y lo muevo suficientemente rápido, digamos un cuarto de periodo, de tal forma que ahora el máximo de conductividad que sigue los movimientos de patrón de interferencia, ¿en qué condiciones lo va a seguir? Lo va a seguir si el tiempo de vida de portadores es más corto que el tiempo característico del desplazamiento. Entonces va a seguir, entonces eso también se desplaza. En algún momento el máximo de conductividad cae al máximo de campo, va a producir un impulso de corriente, ¿no? Si yo ahorita desplazo el sentido contrario por acá, o sea, voy a tener también un impulso de corriente de signo opuesto, y si lo voy a hacer oscilar alrededor de una posición promedio, voy a obtener corriente alterna. En términos generales, la corriente PhotoMF va a generarse debido a, bueno, pero esto va a funcionar solamente si esto se va a desplazar y esto, el patrón de distribución de campo va a ser relativamente estable, porque si se mueven los dos, entonces no va a ser ningún desplazamiento. La corriente va a generarse únicamente si hay desplazamiento entre pues patrón de conductividad y patrón de campo. Y si este desplazamiento es periódico, debido a oscilaciones, voy a obtener corriente periódica, ¿no? O sea, esta técnica se llama técnica de rejillas oscilantes o vibrantes y es la que históricamente más se había utilizado para caracterizar materiales. Por ejemplo, con esto se caracteriza silicio amorfo, se caracterizó silicio amorfo, materiales orgánicos, etcétera. Es decir, utilizamos la modulación periódica de fase, puede ser con un espejo o modulador electroóptico con un espejo vibrante. Detectamos la corriente alterna y ahora la pregunta es, ¿cómo extraemos parámetros de material si pusimos esta corriente, ¿no? O sea, bueno, básicamente lo que hacemos, o sea, tenemos una señal periódica tanto en el espacio, porque tenemos patrón de interferencia, como en el tiempo, ¿no? Entonces, si variamos parámetros espaciales de patrón de interferencia, es decir, el periodo, podemos detectar parámetros espaciales del material como longitud de difusión. Eso está ilustrado aquí. O sea, esa es la dependencia de corriente fotofem que detectamos como función de frecuencia espacial de patrón de interferencia. Frecuencia espacial es 2pi sobre lambda, donde lambda es periodo de interferencia, ¿no? Entonces, periodos grandes, frecuencias espaciales chicas, la señal crece linealmente, tiene un máximo y después decae linealmente, y la posición del máximo es lo inverso del longitud de difusión. O sea, el significado físico es muy claro. Cuando longitud de difusión se iguala al periodo, es cuando tenemos máximo de la señal, ¿no? Ahora, también tenemos variaciones armónicas en el tiempo, es decir, el patrón de interferencia oscila, entonces podemos extraer parámetros temporales del material. Por ejemplo, si tomamos la dependencia de corriente en frecuencia de oscilaciones, obtenemos esta curva característica donde el punto de inflexión corresponde a algún tiempo característico del material, ya sea tiempo de revocación dieléctrica o
el tiempo de vida de portadores. Esa no es la única manera de inducir FOTO-MF. También podemos aplicar esta modulación lineal a la fase. Obtenemos dependencias sobre todo esto un poco distintas, pero el significado es el mismo. Tenemos punto característico que nos da información sobre el tiempo de vida de portadores. Bueno, de hecho, estrictamente hablando, no es tiempo de recombinación, es el tiempo de respuesta de fotoconductividad, que también involucra procesos de atrapamiento en trampas, procesos térmicos de atrapamiento y de desatrapamiento. Entonces, pues sí hay que tener cierto cuidado al momento de interpretarlo, ¿no? Y otra modalidad es que podemos simplemente desplazar repentinamente el patrón de interferencia a una nueva posición y medir en el tiempo. Vamos a tener este decaimiento exponencial que también nos puede ser útil. Bueno, como les dije, históricamente esa fue la más usada, pero resulta que no funcionó para perovskitas. No fue posible aplicarla. ¿Por qué? Porque la señal variaba, pues no sé, podría variar 2 o 3 veces, y resulta que no era el error de arreglo de medición. Se debía a estos procesos lentos en fotoconductividad debido a conductividad iónica. ¿Por qué? Porque aquí, en esta técnica, como oscila, tiene una cierta posición promedio. O sea, se graba la rejilla en posición promedio y esta rejilla, que es estable, está afectada por iones, entonces varía muy lentamente por movimiento iónico. En cambio, vimos que podemos usar esta técnica para medir. ¿Por qué? Porque aquí la rejilla se desplaza a velocidad constante, entonces todas las posiciones promedias se borran, todas las inestabilidades lentas se cancelan. Entonces, pues vamos a ver cómo lo usamos en perovskitas. Desarrollamos el modelo teórico, no se asusten, no voy a andar aquí. O sea, nada más utilizamos, esta es nuestra excitación, es decir, patrón de interferencia que se desplaza a velocidad constante. Entonces, todas nuestras variables las representamos en esta forma, es la onda viajera, ¿no? Es la onda viajera. Utilizamos las ecuaciones típicas de física de semiconductores que ustedes conocen también, ¿no? Ecuaciones de corriente para electrones y huecos. Esta es la combinación de ecuación de continuidad y de Poisson. Y entonces, normalmente estas no tienen solución analítica, tienen que resolverse numéricamente, ¿no? Bueno, debería estar también ecuación de balance. O sea, para cerrar, son estas ecuaciones de balance, pero debido a que tenemos esta excitación que es armónica tanto en el espacio como en el tiempo, podemos usar el formalismo de transformadas de Fourier y resolver este sistema en términos de amplitudes complejas, a lo cual eso transforma ecuaciones diferenciales en ecuaciones, un sistema de ecuaciones algebraicas, y con eso obtenemos solución analítica, ¿no? Ok, entonces, pues hicimos esto y obtuvimos esta solución analítica para corriente running fringes, RDG. Entonces, vemos que tiene un factor que depende de frecuencia espacial y esto nos da la dependencia en frecuencia espacial. Se ve que crece linealmente para frecuencias espaciales bajas, cuando son menores que la longitud bipolar de difusión. Entonces va a crecer linealmente y después va a decaer cuando va a dominar este término, va a decaer como 1 sobre K en cubo. Y la posición de máximo nos permite estimar longitud bipolar de difusión en perovskitas. Ahora, ¿qué sucede con dependencia en frecuencia temporal? Pues aquí ven el término que depende, es la parte imaginaria del producto de relajación de conductividad, ¿no? O sea, la forma de esto va a depender de estructura, no sé, específica, de niveles de impurezas o de relajación de conductividad en nuestro material, pero, por ejemplo, si asumimos el decaimiento monoexponencial de conductividad para electrones y huecos, o sea, que tienen solo tiempo de vida, vamos a obtener esta
dependencia en frecuencia espacial es positiva, negativa. Negativa simplemente significa que el patrón de interferencia corre en sentido contrario, ¿no? Ok, entonces este máximo nos da la idea sobre el tiempo de vida de portadores, tiempo de relajación. Ahora, si yo complico un poquito la dependencia en frecuencia, o sea, el tipo de relajación de conductividad, por ejemplo, digo, ok, ahora los electrones tienen otro tiempo característico, nada más que o sea, está tan corto que está fuera de nuestro rango de medición. Y los huecos tienen pues, el mismo tipo de relajación. O sea, acá mi tipo de dependencia cambia. Ahora tengo dos picos con el signo opuesto. O sea, que me da la idea sobre el tiempo característico de electrones y huecos, ¿no? Ok, bueno, ahora los resultados experimentales. Este es como preparamos nuestra muestra. Tenemos una mezcla de yoduro de plomo y yoduro de metilamonio en relación molar 1:1 en un solvente mixto de MCO y DMF. Ajá. Se limpia el sustrato, se pone en un spinner y se echa una gota de precursores, bueno, una cantidad de precursores a esta 4.000 revoluciones por minuto. Y 5 segundos después de que eso empieza a girar, se echa un antisolvente, que en nuestro caso es clorobenceno. Bueno, ustedes ya han platicado, ya saben que el antisolvente propicia cristalización. Y hacemos annealing para secar la muestra y finalizar el proceso de cristalización. Después de esto, encapsulamos la muestra. Bueno, protegemos, no es encapsular propiamente, lo protegemos utilizando polimetilmetacrilato en clorobenceno. Ajá. Y bueno, tenemos nuestra muestra. Para mediciones eléctricas, aquí en esta muestra se depositan un par de electrodos de titanio para poder medir corriente, o sea, en esta etapa, ¿no? Ok, bueno, es más o menos como se ven nuestras películas y un ejemplo de imagen C. Ok, nuestros experimentos que voy a presentar es lo mismo que en la tesis de José Juan. Lo que hicimos es variar la temperatura de anillo térmico aquí en esta etapa y se quiso estudiar cómo afecta variaciones de temperatura de anillo térmico las propiedades de la película, ¿no? Ok, este es el arreglo experimental que se utilizó para inducir la rejilla que se desplaza, running rate, y para detectar la señal eléctrica. Bueno, se ve aparatoso, pero básicamente lo que tenemos son dos moduladores acústico-óptico que tienen una frecuencia central, los dos tienen una frecuencia central igual, y uno de ellos tiene además una frecuencia de desplazamiento. Bueno, en fin. Entonces, como resultado, vamos a tener un patrón de interferencia con esta frecuencia espacial que depende del ángulo entre los haces. Y este patrón de interferencia va a desplazarse con la velocidad que es omega, la frecuencia temporal entre la frecuencia espacial. Ok, bueno, es básicamente el flujo de trabajo. Fabricamos la muestra, medimos la corriente foto-MF en dependencia de frecuencia espacial y temporal, y al finalizar el trabajo arrancamos la muestra y de otro lado, como está protegida con PMMA, no se puede medir, pero arrancamos y de otro lado medimos la morfología de la muestra, ¿no? Las muestras preparadas a diferentes temperaturas de anillo. Estas son las imágenes AFM de morfología de las muestras a diferentes temperaturas de anillo. Se ve al ojo que el tamaño de grano aumenta. Bueno, linealmente tenemos una dependencia lineal muy clara de tamaño de grano como función de temperatura de anillo. No es nuevo, en literatura esto se ha reportado muchas veces, porque bueno, la temperatura de anillo afecta la velocidad de nucleación, por lo tanto, el tamaño de grano varía con la temperatura de anillo. Ok, ahora estas son las dependencias
en frecuencia temporal y en frecuencia espacial. Antes que nada voy a comentar sobre esto. O sea, aquí nada más tenemos la parte positiva. O sea, ¿se acuerdan que veíamos un pico? Pues efectivamente para 3 temperaturas de anilin, que es 160, 140 y 120, vemos dependencias muy similares que corresponden a relajación monoexponencial, ¿no?, de ambos contadores. Y para el caso de 100, tenemos un tipo de curva que corresponde al tipo más complicado de relajación de conductividad. O sea, ¿se acuerdan que si en electrones hay 2 tiempos característicos, vamos a tener 2 picos característicos? O sea, lo bonito de esto es que no solo extraemos parámetros, sino podemos decir, o sea, qué cambió. Ok, bueno, ahora esta es la dependencia en frecuencia espacial a diferentes temperaturas, y como pueden observar, al aumentar la temperatura, el máximo de frecuencia espacial se mueve hacia frecuencias espaciales más bajas. Recuerden, frecuencias espaciales más bajas, periodos más grandes, ¿no? Periodos más grandes, el pico a los periodos más grandes significa longitudes de difusión más grandes, ¿no? Bueno, en esta gráfica están simultáneamente el tamaño de grano y longitudes de difusión, estimados a partir de posición de... Bueno, no es a partir de posición de máximo, es a partir de... o sea, aquí las líneas continuas son curvas teóricas, o sea, de nuestra teoría, y bueno, y entonces longitudes de difusión ambipolar se estiman a partir de ajuste de estas curvas teóricas a los datos experimentales. Entonces pueden ver que el comportamiento de longitud de difusión, o sea, lo que vemos en nuestras imágenes es que longitud de difusión, perdón, el tamaño de grano aumenta continuamente cuando aumentamos temperatura de annealing, y pues longitud de difusión, yo esperaría que debería aumentar también, pero solo sucede a temperaturas de annealing bajas. Cuando aumentamos temperatura de annealing, estos 2 puntos, longitud de difusión deja de aumentar, se satura, ¿no? Entonces, pues es contraintuitivo, pero lo que nos ayudó a entenderlo son los datos que nos proporcionó Yuri y José Juan. Estas son las imágenes, el mapeo bidimensional de composición realizado por la técnica de SIMS para secundaria en mass spectroscopía. Aquí es mapas de diferentes elementos, en este caso es metilamonio, en este caso es el plomo. Como podemos ver, a temperaturas bajas pues no hay variaciones, son bastante homogéneas, pero a temperaturas altas aparecen en ambas, pero aquí más aparecen visibles la formación de otra fase, ¿no? Y bueno, no tengo aquí, pero los datos de José Juan en rayos X evidencian que cuando aumentamos temperatura, aparece la fase de yoduro de plomo, ya no de peroxita. Entonces concluimos, aquí estaba la imagen tridimensional de columnas de yoduro de plomo, pero yo creo que pasó algo mientras la pasé. Ajá. O sea, bueno, entonces estos datos me dicen que cuando aumenta la temperatura de annealing, sí aumenta el tamaño de grano, pero también aparece otra fase, o sea, que evidencia degradación térmica en material. De hecho, los datos de rayos X también me dicen que el tamaño de cristalito de perovskitas no aumenta. En cambio, el tamaño de cristalitos de yoduro de plomo crece con la temperatura, cual es otra evidencia de degradación. Entonces, nuestra hipótesis es que este comportamiento de longitudes de difusión es el reflejo de degradación térmica del material debido a temperaturas altas de annealing. Por eso yo les decía que no siempre mayor tamaño de granos significa ganancia en propiedades de transporte. Puede ser que hay procesos de degradación que están jugando en contra, ¿no? Sí. Después de 5 veces. Ok, bueno, estos son la imagen 3D reconstruido a partir de estas, tomadas a diferentes profundidades. Entonces se ven las columnas de esta fase de yoduro de plomo. Ok.
Bueno, entonces, como primera conclusión parcial, pues desarrollamos la teoría de esta técnica de FOTO-MF de rejillas que se mueven y demostramos que podemos estimar parámetros de material como tiempo de relajación de portadores y longitudes ambipolares de difusión. Ok, eso es acerca de caracterización de procesos electrónicos. Ahora la pregunta, ¿podemos caracterizar procesos iónicos? La respuesta es sí, pero bueno, igual desarrollamos la teoría, son las mismas ecuaciones, lo único que cambia es esta corriente iónica y aquí el término que describe modificación de atrapamiento de electrones inducido por iones, ¿no? Eso también tiene solución analítica, pero las ecuaciones ahora sí son bastante más aparatosas, entonces lo solucionamos numéricamente. Y esta es la dependencia en frecuencia temporal. ¿Se acuerdan que antes solo teníamos un pico? Pues es este. Ajá. Pero si introducimos procesos iónicos y vamos hacia frecuencias temporales muy bajas, vamos a obtener otro pico en frecuencias muy bajas, ¿no? Con el signo opuesto a este primer pico. Esto que nos predice la teoría, ¿no? Aquí hay curvas para diferentes frecuencias espaciales y como pueden ver la posición de pico, aquí, bueno, ahorita nos vamos a olvidar de esto porque son procesos electrónicos, ya los vimos, no nos interesan, nos concentramos aquí, ¿no? Pueden ver, posición de pico depende mucho de K, ¿no? Y de hecho, la teoría permite derivar la relación de dispersión entre omega y K, frecuencia espacial y frecuencia temporal, que tiene esta forma. O sea, esto sale de la teoría, pero si nos fijamos, eso tiene un sentido físico muy claro. Esta fórmula nos dice que este pico ocurre cuando velocidad de desplazamiento de franjas es igual a la velocidad de desplazamiento de iones. O sea, velocidad de desplazamiento de iones es movilidad de iones por el campo de carga espacial fotoinducido por patrón de interferencia. Y este campo de carga espacial, cuando tenemos mecanismo de difusión solamente, es proporcional a K y voltaje térmico, K sobre él, ¿no? Entonces, si igualamos esta velocidad y esta, nada más que aquí, mil disculpas, esta omega es lo mismo que esta omega, ¿no? Nada más que una es mayúscula, otra minúscula. Si igualamos estas velocidades, esta omega LF es la posición del máximo aquí en frecuencia temporal. LF es low frequency. K es la frecuencia espacial, también está dada en nuestro experimento. K es lo mismo. Esto también es una constante. Entonces, detectando la posición del mínimo aquí y conociendo K, podemos obtener la movilidad de iones, ¿no? Ok, linda teoría. ¿Qué tal el experimento? Ok, aquí modificamos un poco el arreglo experimental. En vez de hacer que las franjas para poder medir en muy bajas frecuencias, usamos un espejo en vez de modulador acustóptico y aplicamos ese voltaje al espejo. Eso corresponde a que un semiperíodo corre en una dirección y otro semiperíodo corre en otra dirección. Detectamos en el osciloscopio y nuestra medida de señal es la diferencia entre este nivel y este nivel. Bueno, estos son nuestros datos experimentales. O sea, en altas frecuencias lo tomamos tal como hemos visto con modulador acústico y en bajas con el espejo y aquí los juntamos las curvas, como pueden ver. O sea, hay muy buena concordancia porque el slope, o sea, no experimenta en ningún momento discontinuidad. Bueno, entonces, como podemos ver, tenemos dos picos, uno en frecuencias altas que caracterizan procesos electrónicos y uno en frecuencias bajas que caracterizan procesos iónicos, tal como me predecía la teoría. Y la posición de pico para diferentes K varía como K al cuadrado, ¿no? Recuerdan aquí,
Esta es la posición del pico. Es proporcional, este K se pasa acá, proporcional a K al cuadrado, ¿no? Entonces, experimentalmente graficamos la dependencia de posición del pico en frecuencia espacial y, o sea, la línea varía como K al cuadrado. Y esta es la movilidad iónica para diferentes casos. Es un poco misleading, engañoso, porque, o sea, en realidad casi no varía, el 10%. Es cuestión de escala. Ok, entiendo. Ok. Bueno, entonces, pues, respecto a conductividad iónica, se desarrolló el modelo teórico para describir el efecto de franjas móviles, perovskitas, que incorpora ambas conductividad iónica y electrónica. El modelo demuestra que podemos determinar la movilidad de iones a partir de mediciones de posición de este pico en bajas frecuencias y pues demostramos la validez del modelo en materia este prototípico de benzilo-amonio, MAPI. Y bueno, los resultados experimentales tienen buen acuerdo con predicciones de teoría y también los valores de movilidad de iones que obtuvimos también concuerdan muy bien con lo que se reporta en literatura para las utilidades. Ok, una vez que hicimos, o sea, desarrollamos la metodología para medir movilidad de iones, dijimos, bueno, ahora vamos a medir cómo depende la movilidad de iones del tamaño de grano. Y ahí, oh sorpresa, los resultados no fueron reproducibles y nos dimos cuenta que es debido a mal encapsulado de las películas, que resulta que la movilidad de iones o en general el comportamiento iónico de perovskitas es muy afectado por la interacción con el medio ambiente. O sea, por ejemplo, probamos diferentes encapsulados, o sea, utilizando polimetilmetacrilato. Eso es pésimo, encapsulado, es totalmente transparente para humedad y cualquier otro agente. Después probamos las películas de dióxido de silicio y fluoruro de magnesio. Ajá. Y finalmente a estas dos añadimos encapsulado adicional, que es usando vidrio y epoxi, ¿no? Y medíamos en la misma muestra una parte sin vidrio y una parte con vidrio. Ok, bueno, no voy a mostrar ahorita los resultados de encapsulado, o sea, simplemente vimos que una película sola, cualquiera de estas, una película sola no proporciona protección, o sea, nuestro criterio para juzgar la calidad del encapsulado es comportamiento de iones. El comportamiento de iones y el comportamiento de iones fue analizado otra vez haciendo modificación en el arreglo, porque ahora son tiempos aún más largos, procesos más lentos. Entonces, utilizamos la variante de desplazamiento instantáneo de la rejilla y lo que medíamos es este decaimiento exponencial de la corriente, ¿no? Entonces, la amplitud de esta corriente es medida de concentración de iones y velocidad de decaimiento, hacíamos ajuste experimental. Velocidad de decaimiento nos proporciona información sobre tiempos, ¿no? Entonces, para no complicar, no voy a mostrar resultados de diferentes encapsulados. O sea, solo quiero que vean cómo cambia el comportamiento, el comportamiento iónico al exponer la película sellada con PMMA a la humedad, ¿no? La curva amarilla es la muestra seca. Después podemos ver que amplitud de señal iónica decae, o sea, eso cuando aumenta el tiempo de exposición a humedad y al final
o sea, tenemos un comportamiento cualitativamente totalmente distinto, ¿no? Bueno, esta también es una demostración, o sea, diferentes tiempos, exposición a diferentes tiempos a humedad 100%, pero quizás lo más bonito es esta, las curvas de, bueno, vimos que PMMA no garantiza protección, o sea, porque los anteriores era película de perovskita con polimetilmetacrilato arriba, ¿no? Y hemos visto que al exponer la humedad, pues el comportamiento iónico cambia radicalmente. Entonces, a Nicolai, que es muy invensivo, dijo, bueno, ¿cómo lo protegemos? O sea, como que le dio flojera echar epoxidina, compró en el mercado parafina, la derritió y la echó a PMMA. Entonces, la roca es la curva solo con PMMA, de perovskita solo con PMMA, después de un largo tiempo en humedad de 100%. O sea, aquí, bueno, podemos decir que o sea, cambió, ¿no? Y todas estas es la curva inicial en el ambiente seco y también las demás curvas son expuestas a humedad 100% por un tiempo largo, pero con parafina. Entonces aquí pueden ver que, o sea, parafina sí, sí, sí le proporciona la protección de humedad a la cliente, ¿no? Entonces, lo más interesante es que estas curvas son reversibles. O sea, si secamos esta roja, se vuelve a entonces yo diría que, bueno, nuestra especulación es que a lo mejor partículas, ya sea protones o grupos OH, a lo mejor llenan las vacancias en perovskita y previenen a lo mejor liberación de iones de hidroguro, que creo que es el principal candidato para un alimento iónico general en perovskitas, ¿no? Porque cuando secamos y se retiran estos que estaban ocupando las vacancias, o sea, el comportamiento iónico se restablece tal como está ahora. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si... La práctica. Empezamos con la sesión de preguntas. En la parte técnica creo que no nos metemos mucho porque no somos muy expertos en esa parte, pero yo tengo algunas preguntas con respecto a la síntesis y empezando por la parte de disolvente. ¿Cuál fue el disolvente que utilizaron? Era el DMF con dimensión guapanismo, creo, y DMSO, ¿no? y DMSO. ¿Y el antisolvente? Antisolvente fue clorobenceno. Ok. Y yo tengo la pregunta, ¿por qué clorobenceno? O cuáles fueron los puntos que consideraron para seleccionar clorobenceno como antidisolvente? Bueno, lo tomamos de literatura, pero creo que la idea general con antisolventes es o sea, que sea soluble en estos solventes, pero que perovskita no sea soluble en clorobenceno, o sea, que sea que sea visible en el solvente. Ajá, pero... y que los precursores no sean solubles. Exacto. Entonces, yo en ese punto creo que no ajusta también con el DMF, porque los valores de solubilidad del clorobenceno en el DMF no son tan altos, y más cuando se manejan mayores temperaturas. Generalmente el DMF, cuando está a mayor temperatura, es menos soluble. Nada más que recuerde que la temperatura, o sea, hasta aquí es la temperatura ambiente, y ya cuando hay la película predepositada, Sí. Ya se le aplica. Ya se le aplica. O sea, yo creo que el proceso de nucleación y cristalización inicial ya está aquí. O sea, aquí, pues creo que también siguen cristalizando y se secan, pero realmente no sé mucho de Ajá, porque hay
tal vez una buena opción sería acetato de etileno. Acetato de etileno, ajá, cubriría esos puntos. Igual, y cubre bien al DMSO y al DMF en el aspecto de que ambos son miscibles en el acetato de etileno. Entonces, tal vez eso podría ayudar también poder mejorar o, mejor dicho, disminuir los efectos en la prevención. Sí, muchas gracias por la sugerencia. Lo vamos a probar. Bueno, de hecho, lo que hemos visto aquí es que este proceso, este paso es súper delicado porque si te pasas un segundo hacia adelante o hacia atrás, las primeras muestras que llevamos allí, insisto, no hay películas que se ven como escarchas o patitas. Ajá. Y de hecho, ya después aprendimos a identificarlo al ojo, porque o sea, en este caso, cuando no se forma bien la película, se le mate, y cuando sí se forma bien, se le forma buena Y la otra, yo me perdí en la parte de, primero fue la parte del estudio de movimiento electrónico, y después la parte del movimiento iónico. En la parte del movimiento iónico, ¿qué tanto afecta la deficiencia de metilamonio? Esto es lo que vamos a investigar ahorita, que es que el estudio de iones, una vez después de metodología, se frenó mucho porque nos tardamos en asegurar la calidad del encapsulado, porque tan solo depende, hemos visto que cambiando humedad de 10%, la respuesta iónica baja en amplitud 2 veces. Entonces, o sea, si no está bien encapsulada la muestra, puedes medir, no sé, en la mañana y en la tarde y tener una respuesta totalmente diferente. Entonces, pero ahora que aclaramos que quizás la humedad es el principal factor del medio ambiente, que esto la respuesta, bueno, incluye la respuesta iónica, y encontramos cómo protegerlos de la humedad. Los siguientes pasos serían hacer estudios de movimiento iónico, digamos, como función de tamaño de grano, o también, de hecho, hicimos experimentos preliminares de estudiarlo como función de estequiometría, o sea, diferente razón de componentes para el sexo o deficiencia de metabolismo con mucho duro. Y sí hemos visto bueno, ciertas tendencias, pero precisamente porque esto saltaba como quería, Sí. pues ahora vamos a poder hacerlo de una manera sistemática, espero yo. Porque estas mediciones de humedad son de hace 2 semanas. Y por último, el PMMA lo aplicamos también por spin coating, ¿sí? Si se disuelven por el seno. En el mismo problema en seno. Ok. Bueno, gracias. Sí, otras, bueno, de hecho, pero decidimos ya no usar PMMA. O sea, yo creo que a nivel microscópico esto es como una gasa, que se le pasa todo y no solo deja pasar, sino acumula, sirve como un reserva de iones, humedad y cosas así. Porque, y la pregunta era porque también nosotros hemos ocupado PMMA algunas veces y lo hemos ocupado en 2 formas. Una, durante el depósito, o sea, que quede, en algunos materiales queda el PMMA en el crecimiento del material, y otras como cubierta. Entonces, Esa primera nosotros intentamos hacerlo una vez, pero sí vimos en literatura, porque por ejemplo en celdas, o sea, tenemos película de Marley y arriba se le deposita una muy delgada capa de fluoreno, ¿no? Y entonces he visto en otros trabajos que lo mismo con PMMA. Yo creo que a lo mejor para curar es algo así. Pero, o sea, solo lo hicimos una vez, pero a lo mejor falta realizar unos sistemas. muchas gracias. No sé. En línea tenemos preguntas. Actually, for your presentation, I think it's very interesting method to know the properties.
So I can understand the Spanish. So whatever I understood, like you use particular environmental condition to measure this, In the same way, well, like vacuum or measurements of some gases. Because there will be always a ion exchange happening from the material to outside. Do you use a kind of shield or the vacuum to well, to measure the electronic and ionic voltages, like on the first data I showed you, we used encapsulation. But then on the measurements of the ionic experiments can serve for two purposes. First, to study the behavior of the ions on the material, and second, to evaluate the quality of encapsulation. Yes, we did measure the ionic response on different environments, in air, in alcohol, and now in moisture. And we found that only the encapsulation with glass and top of the paraffin on top of PMMA provides reliable protection against moisture and air. Is it? Yes, yes, okay. A partir de que depositan las muestras para medir la movilidad, ya sea electrónica o orgánica, ¿cuánto tiempo se mantienen estables? ¿O las tienen que medir inmediatamente? Por eso nos encapsulamos. No siempre se puede medir inmediatamente. Y luego sobre todo los experimentos con iones son muy tardados, porque los tiempos que se encuentran son muy largos. Entonces, así necesitamos encapsular, seguir encapsular. Una pregunta. En principio, aparentemente la idea es que la exposición del mismo material a la humedad produce una reacción en la cual se libera el yodo. Sí, Básicamente, y la conductividad que tú estás midiendo desde el punto de vista iónico sería asociada con ese, digamos, efecto de reacción en el material. sí. Esa es una de las cosas. La otra podría ser, y aparentemente el hecho de que ustedes estén generando, una vez que se deterioran, se degradan los materiales, que estén generando estos patrones de óxido de plomo, que realmente indica que es por ahí el efecto, ¿no? ¿Hay algún otro tipo de ion que pudiera contribuir, que seguramente ahora será evidente si ustedes tienen la protección de la humedad, si siguen midiendo efectos de movilidad de iones o no, ya desaparecen? No, es que aún tejidos, de hecho, cuando los protegemos, la respuesta iónica es muy pronunciada. O sea, si la muestra está seca, la respuesta iónica es esta, es la es muy pronunciada cuando no tenemos humedad. O sea, hay movilidad iónica, Sí. hay iones moviéndose. Sí, de hecho, o sea, si ajustamos esto a este exponente, el 5 característico, igual podemos sacar la movilidad y donde es el valor de aquí. En este caso ya no es yodo, en humedad, pues sí. No, porque sí, yodo sí puede ser, porque yodo necesita vacancias, ¿no? No, claro, podría ser uno, pero eso ya es una cuestión de la síntesis del material, si es obviamente la estructura o si tiene, digamos, pues compensaciones iónicas. Sí, yo creo que, de hecho, los resultados preliminares, jugando con la composición, dicen que hay condiciones donde se eliminan esta respuesta a la eliminante. O sea, yo no me acuerdo si es el exceso o falta de yodo, no me acuerdo de los dos, o a lo mejor en el balance,
exceso de metilamo. Sí, nosotros hemos depositado metiendo el exceso de metilamonio y la estabilidad de las películas aumenta mucho. Tanto la estabilidad como la calidad de la película aumenta mucho metiéndole más o menos 1.5 a 1. A lo mejor sería interesante meter estas películas Yo realmente creo que la razón por la cual te pregunto esto es porque obviamente la síntesis del material en alguna forma, si tú estás eliminando el efecto de degradación por humedad y todavía tienes esta movilidad iónica, eso implica que tu material no está exactamente entonado, por así decirlo, ¿no? Sí. Geométricamente hablando y probablemente también estructuralmente hablando. El tamaño de grano que ustedes miden con difracción de rayos X corresponde al tamaño de grano que nada tampoco. Ok, entonces yo creo que Queremos en SEM o en la FM, todavía tienen políticas. sí, sí. No, es una Ok. Yo creo que en gran medida, yo espero que tengamos oportunidad de hacer una caracterización con tu técnica de nuestros materiales, porque creo que hay una gran diferencia digamos, primero en la densidad del material mismo, ¿no? Que seguramente va a ser estructuras un poquito más densas y las fronteras de grano deben ser menores, de tal manera que la movilidad iónica, que también puede ser a través de las fronteras de grano, se vea disminuida. Pues Creo que sería bien interesante y una primera aproximación es simplemente cualquiera de nuestras muestras que las podemos hacer llegar y así que los míos, a ver si hay alguna diferencia y sobre todo el comportamiento, porque en nuestro caso no las protegemos para humedad. Y de nuevo, nuestras muestras están optimizadas para un grano pequeño. Que también va a haber una diferencia ahí y obviamente sería interesante ver qué es lo que pasa, porque en el proceso nosotros podríamos optimizar al revés, ¿no? Hacia granos más grandes y también las características de los granos va a ser muy importante, como creo que es el caso ahí. Tus granos probablemente son como esponjas, ¿no? Porque así como lo que llaman esa piedra orgánica, foam. Mire, estaríamos encantados de meter sus muestras. Yo creo que teniendo la técnica funcionando, yo creo que lo bonito de aquí es tener un criterio cuantitativo para decir, hay muchos, hay pocos, y yo, También hay muchos otros parámetros, obviamente la humedad es una cosa muy exacto. importante, por así decirlo. Y puede haber otros parámetros que también son importantes, que seguramente ustedes a la hora de comer esto, están poniendo en evidencia, y la parafina y la represión de la humedad. Pero igual, y también la técnica de preparación pudiera dar diferencias morfológicas o estructurales que pudieran ser interesantes compararlas. A eso me refiero que sería muy interesante hacer el mismo conjunto de técnicas en sus muestras de ustedes para ver la influencia del proceso de depósito de parámetros. Sí, porque además yo tengo entendido que tú no necesitas nada más que la muestra, ¿no? O sea, no hacer ninguno de ellos. El tratamiento es básicamente óptico, entonces no hay más tratamiento que debe ser todo. Con los electrones de estaño, ya Pero depositamos. vamos a depositar algunas de las muestras y sí, eso sería una primera aproximación que sería interesante. Si hay algo así radicalmente diferente, sería bueno considerarlo y tratar de entenderlo, porque eso nos permitiría evolucionar un poquito más y además daría inicio a una forma de colaborar con Yo creo que esto sería muy interesante. Por cierto, antes de que se me olvide, mi estudiante Rafa probó antes de ir a Alemania, hizo el mismo experimento con cesio, la cita inorgánica, y no hay movimiento. Eso está plano. Entonces, Okay. Yo creo que es parte de eso, como probablemente como mencionaba Luis Alberto,
la cantidad relativa de energía amonio puede ser muy importante y si está desbalanceada, eso produciría otros efectos probablemente. Sí, pero eso también dice que la técnica funciona. No, eso es ideal. Realmente yo creo que, sobre todo para el caso en el cual se estaría pensando más bien en aplicaciones fotovoltaicas, ¿no? O sea, de aplicaciones de corriente, etcétera, etcétera. Yo creo que tu técnica nos permitirá valorar materiales y procesamientos que nos digan para dónde moverlo. Sí, de hecho, gran parte de nuestro esfuerzo en celdas solares es lo mismo, estar optimizando material intensivo, que es lo que pasa. Por cierto, con Nicolai estábamos pensando, como Mati también indicó, estábamos pensando medir luminiscencia inducida por las virtudes, porque a lo mejor podemos también, así como evaluamos tiempo de relajación de conductividad, a lo mejor podemos evaluar tiempos radiativos, ¿no? Sí. Y de esta forma desacoplar, medir de manera independiente el tiempo no radiativo de recombinación y tiempo radiativo, lo cual Sí, en el caso de las de iodoros, emiten en qué longitud de onda más o menos. 105. En- ¿Cuáles? Pero las... bueno, aquí, Mati. O sea, Sí, en el San armonía con se recorre hacia la derecha. en Infrarrojo cercano. infrarrojo cercano. Sí. ¿Ustedes tienen alguna forma de detectar infrarrojo? ¿cómo sí? Perdón. Bueno, eso sí, sí podría ver las características, pero necesito ver las características, pero sí hicimos un primer intento, o sea, de citar con azul, una rejilla, y medir la respuesta en luminiscencia, la respuesta en luminiscencia. ¿Cuál es la longitud de onda de tus láseres? De tu láser. Citamos con azul, Un azul. ¿Qué longitud es? 480. 80 Y podemos excitar con 532. 532. amarillo. Claro. Lo que yo estaba pensando es que en nuestro caso no tenemos MAPI porque no usamos, o sí usamos yodo, pero no tenemos tanto caracterizado. De hecho, son yodo y bromo como los que les mostró. Esos son excitados con 365 nanómetros. ¿Tienes algo más para hacer un UV? O sea, son excitados con 365, pero el pico de excitación se recorre hasta el 5. Entonces, ¿cuál? ¿Hasta dónde? Hasta 400. Puede que alcance algo de... Porque estas muestras, las que te podríamos dar inmediatamente, son básicamente, no son MAPI, son más bien clorodomo. Y estas podrían ser excitadas, o sea, con la longitud de onda de tu láser, les daría una excitación que podría ser medida a la luminiscencia. La emisión no sé en qué parte estaría en el caso de estas. Igual. Va desde el azul, desde el azul hasta el 450, 550. O sea, si excitas con 480 te va a dar que 500 o por ahí. O sea, Sí, pero es poca emisión porque ya está muy alto en la final del pico de excitación. Uno podría investigar. el punto es que sería factible, podríamos inventarse una forma de detectar con un filtro que corte la luz de excitación del láser y sería factible ver la luminiscencia, aunque sea en la onda, y ver una relación entre luminiscencia, emisión y excitación, porque tú eres realmente lo que vas a estar haciendo, una excitación modulada, por así decirlo, y entonces las características de emisión, aunque no sea tan intensa, podrán ser medidas y comparadas con la de excitación. Sí, o sea, podríamos evaluarlo tanto en el plan experimental como en el plan teórico, ver qué parámetros, bueno, cómo sería, qué parámetros serían posibles de traer. Y desde el punto de vista experimental, ver, bueno, a lo mejor sí tenemos algo más información.
Sí, sí. ¿Cuáles son las que estuvimos excitando con 450? Eran de unas que podíamos excitar y teníamos que usar el visible. No, Eran de los que caso. no, solo unos adultos. Ok. Es otro material. Pero también desde el punto de vista de medición de las características luminiscentes, sería lo mismo, ¿no? No necesariamente medir la parte de la excitación, del comportamiento eléctrico, pues es de fuerza, sino más bien viendo las características de la emisión. Es lo que teníamos en planes con Library. Eso sería interesante inducir con rejilla, analizar propiedades de emisión. Y me parece propósito, a lo mejor para desarrollar la metodología, incluso podemos usar más. Sí, se puede usar cualquier otro material que tenga O alguno bien conocido, ¿no? para tener una calibración o una idea más específica. Y, bueno, para eso tal vez lo podemos ir. Sí, es un poquito más. Está en billeta como más. Como la otra. Sí, yo sí lo veo flexible. Sí, y de hecho la otra, desde el punto de vista de pensar en que estos materiales pudieran ser optimizados por la parte de los propietarios. Entonces, la técnica sería perfecta, porque Sí. va a permitir valorar qué tanto degradación, qué tanta conducción iónica y de acuerdo con los procesos o los parámetros de que nos pudieran estar afectando. Sí, ¿qué tendencias hay? Por ejemplo, con un tipo de difusión, hay variar los parámetros del depósito. Entonces, sí, estudiar. Disculpa, demasiada interferencia aquí. No, No también. sé si hay alguien más. No. Bueno, ¿tienen más preguntas? Bueno, pues con eso damos por terminado el seminario del día de hoy. Gracias por acompañarnos y especialmente gracias a la doctora por haber accedido a presentarnos su tema. Gracias. Gracias.